Juliana Zamboni nace en el Tambo, Cauca, en el seno de una familia humilde perteneciente a una comunidad indígena. Sus padres, años después, deciden mudarse del Tambo a la ciudad de Bogotá en búsqueda de nuevas oportunidades, pues en el pueblo no les había ido tan bien, y el padre menciona que Juliana tenía muchos sueños y que ellos querían trabajar para darles lo que ellos no habían tenido en el Tambo. No se imaginarían pues lo que ocurriría tiempo después, la tragedia que ocurriría. Por otro lado, tenemos a Rafael Uribe Noguera, un arquitecto de 38 años de edad, perteneciente a una de las familias más adineradas y con más poder de la ciudad de Bogotá, los Uribe Noguera. Entonces tenemos dos perspectivas: una familia, una niña de tan solo 7 años de edad, humilde e indígena, y un hombre de 38 años de edad de una familia muy adinerada. De pronto, su posición social le hizo pensar al presunto culpable de que saldría libre de este hecho. Los hechos ocurren el año 2016, el 4 de diciembre, en la ciudad de Bogotá, en que en las horas de la mañana Juliana Zamboni se encontraba junto a su primo jugando frente a su casa en el barrio Bosque Calderón, ubicado al sur de la ciudad, que era un barrio bastante humilde. Es aquí donde se acerca un hombre en una camioneta a preguntarles una dirección. Ellos no saben la dirección y es lo que le comunican a este hombre, que hace muy poco viven allí y que no conocen la ciudad. Él insiste en que por favor se acerquen a ver la dirección para ver si la reconocen. En este momento el hombre aprovecha esta situación para raptar a la niña Juliana Zamboni. El primo corre hacia los padres de Juliana a avisar que se han llevado a su prima, pero cuando salen ya la camioneta no estaba y ya se había llevado a la niña. Una cámara de seguridad más o menos a las 9:18 logra captar a la camioneta donde está saliendo, y esto nos da información de que la camioneta era una Nissan X-Trail de placas DBO 960. La camioneta recorre desde el barrio Bosque Calderón hasta el barrio ubicado 1 kilómetro de distancia, que es el barrio Chapinero Alto, al edificio EQ64, donde no demora mucho y se dirige al EQ66, donde ocurren los hechos. Alterno a esto, los familiares dan aviso a la policía, quienes hacen una labor bastante rápida y logran dar con el paradero de Laura Arboleda, de quien estaba pues a nombre la camioneta Nissan. Su esposo es quien toma el papel de comunicarse con la policía y avisar que ellos no manejan la camioneta, que la camioneta está en manos de toda la familia Uribe Noguera, pero quien averiguará quién la está manejando. Minutos después, Francisco se comunica nuevamente diciendo que es su hermano Rafael Uribe Noguera quien maneja la camioneta y pues quien presuntamente es el posible secuestrador de Juliana. Él se dirige junto a la policía al edificio de Q64, más o menos a las 11 de la mañana, pues indicando que ahí vive su hermano, pero que no está, que no sabe de dónde podría estar. Más o menos alterno a esto, ya cuando la policía y el Gaula se han ido de este lugar, se ve por cámaras de seguridad como Rafael Uribe Noguera sale del edificio EQ66, se dirige al EQ64, se demora más o menos 20 minutos y vuelve al edificio EQ66 con una ropa diferente. Ya en las horas de la tarde, los investigadores continúan con la búsqueda de Juliana Zamboni, pues sin ninguna situación positiva, porque no tenían ningún rastro de dónde podría estar Rafael, quien era el posible secuestrador. Los hermanos Catalina Uribe Noguera y Francisco Uribe Noguera presuntamente logran comunicarse con Rafael sin darle aviso a la policía que éste se encontraba en el edificio EQ66. La primera que ingresa al edificio es Catalina, sin tener
ingreso al apartamento, sino que simplemente al edificio. Pero Francisco Uribe Noguera primero baja al sótano donde se encuentra el vehículo, la camioneta Nissan, donde ve el zapato de la niña Juliana Zamboni, y aún así no da aviso a las autoridades. Él sí logra ingresar al apartamento arbitrariamente volándose una pared. El apartamento quedaba en el último piso, entonces se tenía acceso a una terraza, y de esta terraza pues se tenía acceso al apartamento. Esto fue en un lapso entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde. En esto tiene un vacío, es que no se sabe en sí qué pasó, sino solo por los testimonios de los hermanos. A las 7 de la noche, Francisco Uribe, hermano de Rafael, hace una llamada al Gaula alertando que está junto a su hermano, pero ya habían pasado 3 horas, porque avisa hasta las 7, donde también se dirigían hacia una clínica psiquiátrica por una posible intoxicación por droga. A las 8 de la noche, una hora después, vuelve a hacer otra llamada donde le confirma el Gaula que su hermano le acaba de decir que había asesinado a Juliana Zamboni y que el cuerpo se encontraba en el apartamento 603 del EQ 66 en el jacuzzi. Ahí se encontraba el cuerpo. Las autoridades más o menos una hora y media después, a las 9:30 de la noche aproximadamente, se dirigen hacia el edificio de EQ 66, donde encuentran el cadáver de Juliana Zamboni desnudo y escondido. No estaba dentro del jacuzzi, sino que estaba en un cuarto de máquinas. El cuerpo estaba empapado en aceite, y algo que sorprendió y que es muy triste y muy impactante es que Rafael se encargó de cosificar el cuerpo. Envolvió alrededor de la cintura del abdomen de la niña un moño rojo. Entonces, esto hace pensar muchas cosas. Horas después, la policía llega a donde se encuentra Rafael y le lee sus derechos y que es el presunto culpable de lo ocurrido. Al hablar sobre el caso de la niña Juliana Zamboni, es necesario recalcar 3 partes importantes. La primera es el problema jurídico del caso, la segunda es el tipo de proceso que se da en el mismo, y la tercera es básicamente el proceso o el procedimiento que se aplicó a los hermanos del acusado. Rafael Uribe Noguera, lo notifico de una orden de captura número 37, emanada por el Juzgado 20 Penal Municipal con función de control de garantías. Esta orden está expedida el día de hoy en su contra. El problema jurídico radica en la pregunta de si el señor Uribe Noguera es culpable de los crímenes de feminicidio agravado, secuestro agravado y también acceso carnal violento a la niña Juliana Zamboni. No solamente existe un tipo de proceso, sino que existen varios, por ejemplo el contencioso administrativo o el aduanero. En este caso se aplica el proceso penal y se considera que es un proceso penal porque se aplican las leyes que están tipificadas dentro del Código Penal colombiano y también porque la Fiscalía interviene dentro del caso. Este es un órgano de control que no juzga, pero sí investiga. En cuanto al proceso de los hermanos, es necesario saber que los hermanos del señor Rafael Uribe Noguera, que se ha acusado, son 2, Catalina y Francisco Uribe Noguera, que fueron acusados por los delitos de supresión, ocultación y destrucción de pruebas, pero estos fueron absueltos ante la misma acusación. Además, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá ratificó el veredicto a favor de Catalina y Francisco. También este mismo magistrado del Tribunal Superior de Bogotá señaló que la Fiscalía ni siquiera demostró la materialidad de los delitos por los cuales se le acusó y se le llevó a juicio a los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera. Algunos de los argumentos que se pueden destacar por parte de la Fiscalía en torno al caso de la menor Juliana Zamboni son los siguientes. En primer lugar, se acusó a Rafael Uribe Noguera por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado y acceso carnal violento hacia la menor de 7 años, Juliana Zamboni.
El cargo de secuestro simple se argumenta por los niños que jugaban con la menor y los vecinos que fueron testigos de que luego de llegar al barrio y cruzar algunas cuantas palabras con ella, Rafael la agarró por el brazo y la introdujo a la fuerza en su camioneta, dejando el lugar lo más rápido posible. Por el zapato de la menor, que fue abandonada en el auto del mismo, y por las grabaciones de las cámaras de seguridad que registran a la niña con vida en el auto de Uribe Noguera, así como la trayectoria del mismo hasta el apartamento a nombre del sujeto en cuestión donde sucedieron los hechos, e incluso se alcanza a ver el momento en el que ingresan al edificio y se demuestra o se evidencia cómo Rafael Uribe Noguera intenta esconder a la niña haciendo que incline su cabeza en sus piernas. En cuanto al feminicidio agravado, se establece como feminicidio y no como homicidio, debido a que la violencia sufrida por Juliana fue producto de las dinámicas de discriminación de género que fomentan la violencia hacia la mujer. Es decir, que Rafael aprovechó su condición de mujer y de niña de origen indígena en situación de pobreza, castigándola con la muerte luego de haberla sometido a vejámenes sexuales solo por ser mujer, sin mencionar que la cubrió con aceite y la cosificó poniéndole un moño rojo a su cuerpo como si fuera una especie de premio o trofeo. Por último, el acceso carnal violento es argumentado tras el análisis de medicina legal en el que se constata que Uribe Noguera abusó sexualmente de la menor, la torturó y la asfixió hasta la muerte. Siguiendo con los argumentos, la Fiscalía le pidió al juez que el acusado esperara su juicio tras las rejas, argumentando que era un peligro para la sociedad y que podría entorpecer el proceso, acusando o amenazando a personas cercanas a la víctima y a los menores que se encontraban jugando con ella el día de los hechos y que lo señalaron por ser quien se llevó a la niña el domingo 4 de diciembre. De igual modo, la Fiscalía argumentó en la audiencia de Rafael Uribe Noguera que había cometido el crimen consciente, pues un testigo aseguró que no era la primera vez que el acusado pasaba por ahí para vigilar a la niña e intentar llevársela, de modo que se entiende o se infiere que luego de haber cometido el delito se percató de lo que hizo y consumió una cantidad significativa de alcohol y alguna sustancia derivada de la cocaína para intentar intoxicarse, ser llevado a una clínica y evadir la justicia. Por último, y con respecto a los hermanos del acusado, Catalina y Francisco Uribe, la Fiscalía pide una condena por los delitos de encubrimiento y ocultamiento y alteración o destrucción de material probatorio en el caso de la menor, pues establecen que su comportamiento entorpeció la investigación, no por no haber denunciado a su hermano o por no proporcionar información, sino por llevar a Rafael para que fuera internado a una clínica sabiendo que realmente no lo necesitaba y aprovechando la falta de conocimiento de las autoridades. Sin mencionar que se descubrió que Francisco borró registros de llamadas y chats entre los hermanos tras la muerte de la pequeña, lo que significa obstrucción de la justicia. Y por último, un video confirmó que tanto Francisco como Catalina estaban intentando entrar al edificio EQ66, específicamente a la habitación 603, es decir, el lugar donde ocurrió la violación y muerte de la niña, justo cuando ya se conocía la denuncia por la desaparición de la misma. Es pertinente mencionar que Rafael Uribe Noguera se defiende diciendo que en el momento en el que cometió los actos, él se encontraba drogado y bajo los síntomas del alcohol, por lo tanto no estaba consciente. Sin embargo, en las pruebas médicas que se realizaron, se comprueba que Rafael Uribe Noguera se drogó y estuvo bajo los síntomas del alcohol luego de matar a la niña, no antes. Así que los actos los cometió consciente. Los argumentos deductivos son aquellos que poseen una estructura lógica, la cual garantiza que si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión también lo será. Tomando como ejemplo el tipo de argumento deductivo poniendo ponens y aplicándolo a una pregunta del caso de Juliana Zamboni para determinar si así se dieron los hechos, tenemos lo siguiente. Rafael Uribe Noguera debe ser judicializado e ir a prisión por secuestrar a Juliana Zamboni. Según el artículo 168 del Código Penal colombiano, el que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona incurrirá en prisión de 192 a 360 meses y multa de 800 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Según testigos, Rafael Uribe Noguera subió a su camioneta arbitrariamente a la niña Juliana Zamboni el 4 de diciembre de 2016 a las 9:10 am. Una cámara de seguridad de la zona, es decir, el barrio Bosque Calderón, lugar donde residía la niña, registra la imagen a las 9:18 am de la camioneta gris en la cual se encontraba Uribe Noguera y su víctima.
El acusado ingresa a su apartamento ubicado en el edificio EQ66 en compañía de la niña Juliana Zamboni a las 9:55 am según los videos registrados. El acusado admitió haber cometido el crimen. Por tanto, Uribe Noguera debe ir a prisión y pagar una multa por el cargo de secuestro simple. Otro argumento deductivo que se puede elaborar en torno al caso de Juliana Zamboni es el siguiente. En el artículo 104b del Código de Procedimiento Penal colombiano se encuentran las circunstancias de agravación punitiva del feminicidio, entre las cuales se menciona que el delito se presenta cuando el crimen se comete en mujeres menores de edad por la condición socioeconómica o con posterioridad a una agresión sexual o cualquier otro tipo de agresión y sufrimiento físico o psicológico. De igual modo, se menciona que quien cometa este delito incurrirá en la cárcel por un periodo determinado de tiempo, que por lo general va de los 600 meses a los 500 meses. Rafael Uribe Noguera es acusado de haber asesinado a la menor Juliana Zamboni. El cuerpo de Juliana Zamboni fue encontrado en el apartamento del demandado. Los exámenes realizados por el Instituto de Medicina Legal al cuerpo de Juliana Zamboni arrojan signos de tortura, abuso sexual y restos del ADN de Rafael Uribe Noguera. El acusado admitió cometer el crimen. Por tanto, Rafael Uribe Noguera deberá ir a prisión por el cargo de feminicidio agravado. Ahora bien, daré un breve concepto acerca de qué son los argumentos inductivos. Los argumentos inductivos son aquellos argumentos donde la verdad de las premisas apoyan la conclusión, pero no la garantizan. Brindaré un ejemplo. Los cuervos vistos hasta el momento han sido negros. Por lo tanto, todos los cuervos son negros. Esto no garantiza, esas premisas no garantizan la conclusión teniendo en cuenta que no se han visto todos los cuervos en el mundo. Ahora veamos, es relevante mencionar que Juliana Zamboni fue secuestrada, abusada sexualmente y asesinada. 2. Por una cámara de seguridad del barrio Bosque Calderón se logró identificar la placa del carro que conducía Rafael Uribe Noguera. Tercero, el primo de la menor, es decir, el primo de Juliana Zamboni, fue testigo de que Rafael Uribe Noguera raptó a la niña. Cuarto, en el apartamento de Rafael Uribe Noguera se encontró el cuerpo de la menor. Quinto, en la autopsia que se le realizó a Juliana Zamboni se encontraron residuos de ADN compatibles con Uribe Noguera. Sexto, en el cuerpo de la menor se halló que su muerte fue a causa de asfixia, proporcionada por Uribe Noguera. Conclusión, Rafael Uribe Noguera asesinó, violó y secuestró a Juliana Zamboni. Mecánica mixta por sofocación y estrangulamiento. Entonces aquí hay dos maniobras, una de obstrucción de las vías aéreas y otra de compresión del cuello. Es preciso afirmar que en la autopsia que se le realizó a Juliana Zamboni se observó que fue abusada por una persona de género masculino. Cabe agregar que en el cuerpo se hallaron desgarros tanto a nivel interno como externo, en la vagina, en la boca y en el ano, que corresponde a un miembro de género masculino. Además, se halló semen. Se puede concluir que Juliana fue cruelmente abusada. La resolución del caso llegó el 29 de marzo de 2017, en el cual, debido a todas las pruebas que había en contra del acusado y que éste además admitió haber cometido el crimen, se determinó que era culpable de los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y secuestro simple agravado. En primera instancia, la jueza decidió condenar al demandado a 622 meses de cárcel, es decir, 51 años y 8 meses, además de tener que pagar una multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Adicionalmente, Uribe Noguera quedó inhabilitado para el ejercicio de sus derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal, y también se negó el reconocimiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y del mecanismo de sustitución de prisión domiciliaria, es decir, el demandado debe cumplir la condena en el establecimiento carcelario asignado por el IMPEC. Luego de que salió la sentencia, hubo muchas personas que pensaron que esto era algo injusto y que se le debía imponer la pena máxima vigente en Colombia, que son 60 años.
Dada a la magnitud de los hechos, la Fiscalía presentó una apelación para que se aumentara la condena de Uribe Noguera. Es por ello que, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de la Fiscalía, aumentando así la condena a 58 años con una multa de 1.223 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Actualmente se encuentra en el establecimiento penitenciario de alta y media seguridad de Valledupar, denominado coloquialmente como la Trama Cuba, en donde vive en condiciones parecidas a los criminales de alto perfil. En otras palabras, está aislado de los demás reos. Este caso es famoso por lo eficaz que fue la justicia colombiana al momento de darle una resolución, pues tardó menos de un año en darle una pena justa al autor de los hechos.